Hola, muy buenas tardes. Les saluda el abogado Iván Yacoub. Quiero informarles que el 9 de abril voy a estar en el colegio Hilton High School en Woodbridge, Virginia, hablando de migraciones. Voy a hablar con ambos, con padres, voy a hablar con los niños y también con profesores sobre los derechos que tienen los niños en estudiar en las escuelas públicas. Esto es lo que sabemos nosotros, y esto es lo que está establecido por precedente jurisprudencia. Desde el año 1982, niños tienen el derecho a estudiar en la escuela pública, y no importa si están legales o ilegales, no importa si tienen papeles o no tienen papeles, no importa, tienen ese derecho constitucional al estudio. Entonces, enviar agentes de inmigraciones e intimidar a estos niños para que no recurran a un derecho que ellos tienen, que es el derecho al estudio, es la verdad la definición de un gobierno fascista que estamos viviendo ahora. Y eso lo vamos a luchar nosotros. Y eso se lo voy a explicar a los padres, a los niños, y vamos a también hablar de estrategias para combatir esto. Porque no puede ser que un padre tenga temor en enviar a su hijo a una escuela pública, a un colegio público. Lo fundamental que existe, que es la educación, y, o sea, que la educación crea que la persona pueda ser crítica, pueda pensar y se dé cuenta de las violaciones de derechos humanos que está existiendo en este gobierno, es algo importante, es algo que los niños tienen que aprender en la escuela pública, en la escuela privada, con los padres, con los tíos, con los hermanos. Entonces nosotros vamos a estar explicándoles los derechos que estos niños tienen y los derechos que tienen los padres para que los niños puedan estudiar en paz. Y voy a ser sincero, ojalá que algunos padres se animen a poner demanda, decir, bueno, ¿saben qué? Acá inmigraciones no puede entrar, no puede entrar a una escuela pública. Hay un memorándum que existe antes de la época de Trump que decía que había ciertos lugares donde el gobierno no podía ingresar. Escuelas, iglesias, tribunales. Son lugares que la verdad uno quiere que la persona vaya y vaya en paz, sin el temor de ser arrestado. Hay por lo menos un caso que salió de Maryland que dice lo siguiente: inmigraciones no puede ingresar a las iglesias por el tema de que la persona tiene el derecho a ejercer su propia religión. No importa cuál religión sea, tiene ese derecho constitucional. Ese mismo derecho existe también para estudiar. Hay un derecho constitucional que los niños tienen el derecho a estudiar. Y no importa si el niño está con o sin papeles, tiene ese derecho. Y en base al otro caso de Maryland, yo sí quiero aplicar ese mismo raciocinio, esa misma lógica para que los niños, para eliminar inmigraciones de las escuelas públicas y que los padres sientan seguros de enviar a sus hijos. Hay otra realidad que también está pasando, ¿no? Que en muchos casos inmigraciones no sabe si la persona está con o sin papeles. Uno no tiene en la cabeza un letrero que dice entré sin papeles. No tiene. Lo que tiene es una definición racial. Es decir, inmigraciones ve a una persona latina y va a suponer que esa persona está sin papeles. Por eso, hace muy poco, Inmigraciones arrestó a un ciudadano americano cerca de nuestra oficina, en Manassas, Virginia, cerca de la oficina. Lo arrestaron. ¿Por qué? Por ser latino, porque esa persona era ciudadano americano, no tenía ningún motivo para arrestarlo. Por lo menos no inmigraciones, porque inmigraciones solamente tiene jurisdicción sobre gente que está en Estados Unidos con o sin papeles, pero que no son ciudadanos americanos. Y esta persona es ciudadano americano. Se hizo noticia el arresto de esta persona porque esta persona también lo votó a Trump. Ahora dice que está arrepentido, o sea, y yo entiendo por qué está arrepentido, porque le afectó personalmente. Pero uno tiene, cuando pone el voto, no tiene que estar pensando cómo le va a afectar personalmente, sino cómo le va a afectar a la sociedad. Porque a mí el tema de que yo no corro ningún peligro que Trump me arreste, pero eso no quiere decir que no puedo tener empatía por el resto, porque hay gente que sí corre peligro y uno tiene que ser solidario con esa gente.
tiene que ponerse en sus zapatos, pensar, ¿queremos vivir en una sociedad de terror o una sociedad de libertad? Y yo opto, y ojalá que ustedes también, para ser libres en este país, para poder viajar tranquilos, para poder abrazar y besar a sus niños sin el temor de que sea el último beso y abrazo que le da a sus hijos. Pensando de que cuando uno despacha, manda a sus hijos a la escuela, los hijos van a volver a la casa sin ese miedo que existe. Entonces, yo voy a estar el 9 de abril a las 5 de la tarde, mejor dicho, a partir de las 5 de la tarde, en el colegio Hilton High School en Würzburg, Virginia. Vengan, acérquense a la mesa donde vamos a estar nosotros, ¿no? O sea, y ahí, o sea, con gusto podemos charlar y hablar de estrategias que podemos utilizar para que vivamos una sociedad más justa, más correcta, sin temor, una sociedad donde uno sí puede tener a sus hijos en sus brazos, puede participar ir a la cancha de fútbol y decir, ¿sabes qué? Ese es mi hijo y yo no corro el peligro de que me deporten, que me arresten enfrente de mi hijo, que me deporten, ese peligro no lo corro. Yo tengo clientes, gente trabajadora, clientes que son trabajadores, que viven acá en Woodbridge. O sea, mandan a sus hijos al mejor colegio del país, Thomas Jefferson. Y hay gente que la verdad la pelea todos los días para salir adelante. O sea, entonces, nosotros tenemos que ser solidarios con uno con el otro, solidarios con toda la comunidad latina que está corriendo peligro simplemente por el color de la piel, simplemente por hablar español, porque tenemos acá un gobierno fascista que es, que es racista, y el racismo lo demuestra arrestando, intimidando a nuestra población. Y nosotros, de parte de nuestro estudio de abogados, lo que vamos a hacer es, vamos a luchar por sus derechos, para que usted no viva con el temor de ser arrestado, no viva con el temor de separarse de su familia. Entonces, venga a Hilton High School. Hable con nosotros, podemos discutir qué se puede hacer, no solo con su caso, con el caso de sus vecinos, de su comunidad, porque acá estamos todos juntos, todos para salir adelante. Bueno, les saluda el abogado Iván Jacob. Nos vemos el martes 9 de abril en Hilton High School y será un gusto tener una charla con ustedes, hablar de estrategias para salir adelante, para vivir una sociedad libre, sin temor, porque hay que poner un fin a estas deportaciones masivas que se están creando en este país y hay que poner un principio a la tolerancia, a vivir tranquilo, vivir en paz, poder educar a sus hijos y poder trabajar. Consúltenos. Nosotros estamos acá porque somos empáticos y solidarios con ustedes.